¿Cómo están, estimados estudiantes del tercer curso científico y segundo curso técnico? Bienvenidos a otra clase de física. El tema de hoy, resistencia eléctrica, leyes de Ohm. Informaciones básicas. Resistencia eléctrica. Cuando unimos los extremos de un conductor a los dos polos de una fuente de alimentación eléctrica, el polo positivo y negativo, empieza a desplazarse las cargas a través del conductor debido a la diferencia de potencial entre estos polos. La rapidez con que fluye estas cargas por el interior del conductor dependerá en gran parte de la naturaleza del material, sustancia que lo conforma. Las dimensiones geométricas del conductor, longitud, sección transversal y la temperatura. No será lo mismo utilizar un conductor de hierro que uno de cobre o aluminio, ya que estos permitirán la mayor o menor rapidez del movimiento de las cargas. Así pues, fluirá de manera diferente por tratarse de una sustancia diferente. Por lo tanto, llamaremos resistencia eléctrica al grado de oposición que un determinado material ofrece al paso de la corriente eléctrica. Entonces, ahora podemos afirmar que el efecto térmico de la corriente eléctrica es debido a la resistencia eléctrica del material, o sea, a la fricción entre sus partículas elementales. Así tenemos que a mayor resistencia eléctrica, mayor efecto térmico. Este es el caso de las lámparas incandescentes. ¿Cuál es el símbolo de la resistencia? El símbolo que usaremos para la resistencia es este símbolo que tenemos aquí en este gráfico. ¿Cómo se expresa matemáticamente la resistencia eléctrica? La resistencia eléctrica, que se simboliza con la R mayúscula, también se define como el cociente entre la tensión, en este caso la tensión se simboliza con la V mayúscula, entre las terminales y la intensidad de la corriente y latina minúscula, que circula por la misma. Matemáticamente se expresa de la siguiente manera. R mayúscula es igual a V mayúscula sobre I minúscula. ¿Cómo es la unidad de medida de la resistencia eléctrica? La unidad de medida de la resistencia eléctrica en el sistema internacional es el ohm. Entonces aquí tenemos nuevamente la ecuación. Resistencia eléctrica va a ser igual, en este caso, a la tensión sobre la intensidad, que a su vez va a ser igual a 1 volt sobre 1 ampere. Entonces, volt sobre ampere es igual a ohm. Los múltiplos y submúltiplos más utilizados son 1 megaohm es igual a 1 por 10 exponente 6 ohm. 1 kiloohm es igual a 1 por 10 exponente 3 ohm. 1 miliohm es igual a 1 por 10 exponente 3 negativo ohm. 1 microohm es igual a 1 por 10 exponente 6 negativo ohm. También es importante recalcar y resaltar en este punto que la resistencia eléctrica es una magnitud derivada y escalar y se mide con un instrumento llamado ómetro. Entonces ahí tenemos en la imagen el instrumento utilizado para medir la resistencia eléctrica. Leyes de Ohm. El físico alemán Georg Simon Ohm demostró experimentalmente que midiendo sucesivamente varias tensiones, tensión 1, tensión 2, tensión 3, etc., entre las terminales de un alambre conductor y obteniendo las intensidades de corriente, intensidad 1, 2, 3, etc., y hallando el cociente entre ellos, era igual a una constante. Entonces aquí tenemos expresado y resumido aquí en una ecuación. Entonces la tensión 1 sobre la intensidad 1 es igual a la tensión 2 sobre la intensidad 2, que a su vez es igual a la tensión 3 sobre la intensidad 3, igual a la resultante tanto de la tensión y también de la intensidad. Entonces, todo esto son constantes y la resistencia eléctrica entonces es constante. Esta relación traduce la ley de Ohm que se enuncia.
La intensidad de la corriente eléctrica que circula por un hilo conductor es directamente proporcional a la tensión o diferencia de potencial entre sus terminales. La expresión matemática de la ley de Ohm se puede escribir como: la intensidad es igual al potencial sobre la resistencia, o bien el potencial eléctrico es igual a la resistencia por la intensidad eléctrica, que es igual a la primera ley de Ohm. Resistencia en un hilo conductor. La resistencia en un hilo conductor es directamente proporcional a su longitud e inversamente proporcional al área de su sección transversal. Dependiendo del material, se expresa matemáticamente como sigue. La resistencia es igual a la resistibilidad por la longitud dividido el área, y esto responde a la segunda ley de Ohm. Bien, aquí tenemos las referencias. Entonces la R mayúscula es la resistencia eléctrica, que en el sistema internacional se mide con la unidad de medida Ohm. La resistividad eléctrica, que se mide en el sistema internacional también con la unidad de medida Ohm por metro. Tenemos la longitud, que en el sistema internacional se mide en metros, y tenemos el área, en este caso el área de la sección transversal del conductor, que se mide en metro cuadrado. En que la constante de la proporcionalidad, en este caso, es la resistibilidad eléctrica del material, que depende de su naturaleza y de la temperatura. Aquí tenemos la tabla de resistividad de algunos materiales. En el caso del plata, el cobre, oro, aluminio, wolframio, níquel, hierro, platino, estaño, acero inoxidable, y tenemos el grafito. Y cada uno de ellos, entonces, en este caso tiene su grado de resistibilidad o resistividades. Pasamos a las situaciones problemáticas. Entre dos puntos de un conductor de resistencia eléctrica se entrega una tensión de 6 volts por medio de una pila. Si la intensidad de la corriente que circula por el conductor es 3 por 10 exponente 2 negativo ampere, halla el valor de la resistencia del conductor. Bien, extraemos los datos. La resistencia eléctrica tiene, acá dice, una tensión o un potencial de 6 volts. Tenemos la intensidad, que es igual a 3 por 10 exponente 2 negativo ampere, que convertimos en este caso en decimales, y es igual a 0,03 ampere. Nuestra incógnita entonces es la resistencia eléctrica. Nuestra ecuación de resistencia eléctrica es la siguiente: resistencia eléctrica es igual al potencial dividido la intensidad. Pasamos a la parte de solución. Entonces resistencia eléctrica va a ser igual a 6 volts dividido 0,03 ampere. Hacemos la división con nuestra calculadora. 6 dividido 0,03, entonces es igual a 200. Entonces volt sobre ampere es ohm. Entonces tenemos un resultado de 200 ohm. Pasamos al siguiente problema. Una lámpara debe conducir una corriente de 0,2 ampere. Si para mantener dicha corriente es necesaria una diferencia de potencial de 120 volts, ¿cuál es la resistencia de la lámpara? Extraemos los datos. Tenemos como dato ahí el potencial, que es igual a 120 volts, la intensidad de la corriente, que es igual a 0,2 ampere, y nuestra incógnita, que es la resistencia. Entonces la ecuación en este caso va a ser resistencia es igual a potencial sobre intensidad, y pasamos a la parte de solución. Entonces resistencia va a ser igual a 120 volts dividido 0,2 ampere. Hacemos el cálculo con la ayuda de nuestra calculadora. 120 dividido 0,2 nos da un resultado de 600. Entonces potencial, en este caso volt sobre ampere, es igual a ohm. Entonces tenemos un resultado de 600 ohm.
Muy bien, estimados estudiantes, las demás actividades y situaciones problemáticas queda a cargo de ustedes. Éxitos a todos.